Bien, el objetivo de este formato tan novedoso es que hemos cambiado un poco las reglas. Tenemos nuestros ponentes, pero queremos que toda la gente que habéis venido y que nos habéis muchos de vosotros acompañado durante los últimos 6 jornadas que hemos realizado, participéis también en el debate y os sentáis libres para interrumpir y pedir la palabra y participar en este foro. ¿De acuerdo? Entonces, somos en realidad una reunión de 200 personas y lo que vamos a tratar es de participar todas. Hemos puesto unas reglas por esto, que es un contador de tiempo y vais a tener un máximo de 90 segundos para intervenir. Entonces vamos a ir conduciendo las preguntas con el fin de que pueda participar el mayor número de gente. Lo único que tenéis que hacer es levantar la mano y os pasaremos el micrófono. Eso es vital porque esa es la señal que le tenemos que dar a un señor que está escondido detrás de esos cristales para que cambie el contador. Entonces, requiero la colaboración de todos vosotros y os animo, por favor, a participar. Bueno, nosotros, como os decíamos, pusimos en marcha el pasado mes de octubre este foro de diálogo de la mano de Ascom y nuestro objetivo era crear un foro de debate. Todo esto hubiera sido francamente imposible sin la ayuda de nuestro presidente, que es quien ha dado un impulso fundamental a la gobernanza, y entendemos que este foro es precisamente una de las cosas que hemos hecho para mejorar la gobernanza. Por eso voy a darte la palabra el primero y te voy a rogar que les expliques las cosas que hemos hecho con la ayuda de Carlos Balmisa para mejorar la gobernanza de esta institución que se podría considerar una especie de startup de la administración. Espero que funcione. ¿Veis? Que ya decía yo, sí. Funciona. Bueno, muchas gracias, Mar. Pues es una satisfacción en el mes de julio estar aquí después de haber transcurrido, bueno, pues un número de reuniones razonable en el que hemos ido poniendo Perdóname, encima... presidente, pero que seas presidente no te da ningún privilegio y esto ya lo he no visto, funcionó. Pero no te he dicho nada. Así que te tienen que poner una limitación de tiempo. Gracias. Como os decía, yo creo que es una satisfacción para todos haber llegado aquí. La verdad es que cuando os convocamos por primera vez, pues nos hacíamos la ilusión de llegar aquí, pero no teníamos la certeza. Ahora tenemos la certeza. Como sabéis, desde hace 4 años, muchos de nosotros estamos empeñados en situar a la CNMC a la cabeza de la transparencia y, en la medida de lo posible, con un alto nivel de rigor. Y para ello hemos pensado desde siempre que era importante hacer algo más de lo que se venía haciendo, poniendo muy alto el valor de lo que habían hecho las agencias anteriores, de las que nosotros, como sabéis, somos una reunión de ellas, ¿no? Y seguir más allá, incluso utilizando una frase de Carlos Balmisa, más allá de lo que la normativa nos obliga a hacer, porque lo que la normativa nos obliga a hacer es muy obvio que lo tenemos que hacer. Y entre esas cosas que hemos puesto, pues están los diálogos de cumplimiento. Con lo cual, muchas gracias otra vez. Hemos hecho muchas más cosas, saldrán, creo, a lo largo de las siguientes intervenciones, pero, y sobre todo, yo lo que quiero es cumplir rigurosamente con el tiempo. Y para cumplir con el tiempo, yo ahora tengo que callarme. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Bueno, esto es una de las reglas fundamentales. Estos son unos diálogos de cumplimiento y, como veréis, es básico cumplir las normas. Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de Ascom. Por eso tiene la palabra Silvia Enseñat para explicarnos un poco qué le ha proporcionado a su organización o qué cree que hemos hecho bien. Vamos a darnos un poco de autopropaganda con la organización de estas jornadas. Pues me ha encantado lo que has dicho de Startup, porque realmente es una iniciativa muy, muy, muy innovadora. Yo quiero agradecer de verdad, muy sinceramente a la CNMC el haber hecho estas iniciativas, a Carlos, a Mar y por supuesto a su presidente, porque para Ascom, que es una asociación profesional de profesionales de compliance, nuestra principal misión es la profesionalización de la función y la difusión de lo que es compliance en la sociedad española, cosa que no siempre es sencillo,
porque es una función de origen anglosajón, muy desconocida, que no es el cumplimiento legal, el abogado tradicional de la empresa y que, por tanto, hay que trasladar a la sociedad lo que realmente es. Y para nosotros estos diálogos, en coordinación con un organismo como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, han sido un elemento esencial de nuestra actividad. Estamos muy satisfechos con la celebración de estos diálogos. Creo que el formato es muy dinámico, ayuda a que la gente participe y además desde el principio quisimos que fuera sobre temas muy concretos y muy específicos. Este formato es, digamos, especial porque es un poco el cierre del año, pero lo que sí que queremos es que se traten en profundidad temas concretos relacionados con compliance. Lo estoy diciendo muy rápido porque me agobia esto en los 90 segundos. Pero bueno, en resumen, desde Ascom, como digo, nosotros lo que queremos es trasladar a la sociedad los conceptos esenciales de compliance y yo creo que los que estamos aquí somos personas idóneas para ello. Bien, yo voy a acabar este capítulo de autopropaganda dándole la palabra a Carlos Palmisa, que es el director de control interno, porque mi presidente no ha cumplido con su función y tenía que explicarnos lo que hemos hecho en la CNMC para mejorar la gobernanza. Debería saber mal que, no habiéndolo hecho el presidente, yo no estoy habilitado para hacerlo, así que es evidente, ya sabes. No hay reglas. Mi origen militar, no. Sí las hay. A veces las desprecio, pero las hay. No, yo creo que deberíamos de comenzar cuanto antes. La gente está expectante y... Pues explica lo que hemos hecho en gobernanza, que es muy importante. Básicamente transgredir las normas, separarnos del camino de la ortodoxia, entender que hay algo más que el principio de legalidad. Eso es lo que tratamos de hacer. Tratar de inspirar a los demás para innovar en las materias que la ley, bien voluntaria o involuntariamente, pues no refleja. Eso es lo que tratamos de decir. Es decir, hay todo un espacio voluntario más allá de la ley que puedes cubrir si lo deseas o no, siempre y cuando no transgredas otra norma, no se contrarían las buenas costumbres sociales, ¿verdad? La Constitución, etcétera, ¿no? Que también nos gusta de vez en cuando, pero eso es lo que... sí, perdón, sí, fue aparte de... Generalmente cuando digo algo que es improcedente suelo separar el micrófono. Bueno, básicamente eso, tratar de que los demás, de enseñar a los demás es todo ese camino que la ley no cubre, voluntario o involuntariamente, y que nosotros podemos imaginativamente, por eso decía Marc, startup administrativa, pues cubrir, ¿no? Esa es la idea de la CNMC, ¿no? En relación con el gobierno corporativo. Bien, nosotros, yo soy periodista económico, como sabéis muchísimos, y me gusta la historia. Y muchas veces me parece que el origen de las cosas es fundamental para entender por qué suceden. Entonces quería pedirle, por favor, a Guillermo Guerra que nos explicara un poco de dónde surge esta figura, esta inquietud por el cumplimiento o el compliance. No ha venido, que nos ha pedido disculpas Manolo Conte, que forma parte de esa asociación de Español Urgente. Siempre nos regaña por decir compliance en vez de cumplimiento. Entonces, me comentaba Carlos que tú nos podrías explicar un poco cuál es su origen. ¿Qué tiene que ver esto con lo que sucedió con Nixon, el Watergate, los años 70, que luego ha tardado tanto tiempo en llegar a España? Llega desde una modificación del Código Penal, se produce una serie. ¿Cuál es el origen? Cuéntanos. Bueno, eso Carlos siempre lo hemos comentado y le gusta la historia que le conté en su día, porque es verdad que con el presidente Nixon el escándalo Watergate pues es conocido por la crisis política de Estados Unidos, pero es menos conocido por los efectos regulatorios que tuvo. El caso Watergate viene de unos sobornos, digamos, que se descubren en el ámbito de determinadas empresas. La SEC, la CNMV estadounidense, en su momento, pues abrió un periodo, digamos, de amnistía, algo que ha pasado hace poco aquí con el tema de amnistía fiscal, pues una especie de periodo de cuéntenos ustedes todo lo que han hecho mal. La sorpresa fue tal que las compañías, efectivamente, pues contaron, digamos, en base a esa amnistía, todos los sobornos, malas prácticas que habían llevado a cabo, y eso provocó una reacción, digamos, del regulador estadounidense para tratar, sobre todo, de temas contables inicialmente, pero de extenderlo a otros ámbitos de la sociedad. Por tanto, ahí hay un primer origen, como en muchas otras cosas, en Estados Unidos, que luego pues, va llegando poco a poco a Estados Unidos. Posteriormente, sí me gustará pues, hablar un poco más de lo que es mis temas, que es mis temas de gobierno corporativo. Aquí se ha hablado de concienciar a la sociedad, concienciar digamos, a los colectivos, pero yo creo que es importante, y luego me extenderé en eso, concienciar a los consejos de administración, concienciar a las comisiones de auditoría
para que vean que esto del compliance no es algo solo del compliance officer, sino que tiene un alcance más amplio dentro de las compañías. Muchas gracias, espero que tengamos tiempo para ello. Quería pedirle a Julia que nos explicara un informe de la autoridad francesa, porque esto del compliance tiene un objetivo y es, como bien sabe Jesús Lizcano, que también nos acompaña, que se cumpla la ley y que se eviten los casos de corrupción. Explícanos qué es lo que ha hecho la autoridad francesa. Por favor, Julia. Como bien sabréis, la OCDE y diversos organismos internacionales como el Banco Mundial, la Comisión Europea y las distintas autoridades de defensa de la competencia llevan muchísimo tiempo investigando y tratando de aclarar la relación entre la colusión y la corrupción. En el caso de Francia han ido un paso más allá. La Universidad de París ha lanzado una serie de estudios de la mano de la OCDE en la que han analizado la corrupción en todo tipo de casos de colusión y han analizado los patrones de comportamiento y llegan a una conclusión bastante llamativa, que es que en prácticamente 100% de los casos en los que ha habido colusión, en los que ha habido un cártel o pit rigging, hay también corrupción. Y esto precisamente nos debe invitar a reflexionar sobre la íntima relación que hay entre precisamente el pit rigging y la corrupción. De hecho, se concluye prácticamente que el pit rigging solo puede funcionar si hay corrupción de por medio. Por tanto, a la hora de investigar un caso de pit rigging o a la hora de investigar la corrupción, creo que es apropiado mirar también hacia el otro lado del posible incumplimiento para tratar de optimizar la respuesta ante el incumplimiento. Las conclusiones son realmente sorprendentes, pero es un análisis que está haciendo la OCDE desde hace tiempo y ya se disponen de muchas herramientas que permiten detectar este tipo de comportamientos de una forma clara. Una de las herramientas más importantes, sin duda alguna, es la transparencia. Y en esto es Jesús Lizcano probablemente, junto con el Consejo de Transparencia, quien más está haciendo y todos le tenemos que estar muy agradecidos. Jesús Lizcano, explícanos por qué es tan importante la transparencia para cumplir la norma y para que las cosas salgan mejor. Bueno, en Transparencia Internacional, por si alguien no lo conoce, o bastantes personas quizá no lo conozcan todavía, y voy a decir simplemente que es una organización que nació hace 23-24 años en Berlín y se ha ido expandiendo. Somos una organización que estamos ahora en 104 países. En España nos constituimos en el año 2006 y realmente lo que venimos haciendo es, como dice Mar, pues desarrollando dos ejes fundamentales: la transparencia por una parte y la prevención y lucha contra la corrupción por otra. Son dos caras de la misma moneda. Entonces la transparencia, contestando a tu pregunta, pues es un derecho fundamental para empezar. Es la apertura divulgativa, digamos, la apertura informativa de las instituciones públicas, es un derecho de los ciudadanos. Entonces venimos fomentando pues la transparencia básicamente, en principio, en las instituciones públicas, como desde derecho fundamental, derecho a saber, como una herramienta, un antídoto fundamental contra la corrupción. Y luego, efectivamente, pues desde hace unos años, ya con la legislación europea, porque siempre la corrupción ha sido algo que era el aprovechamiento de un cargo público en beneficio propio, beneficio privado, beneficio particular, y ya con la legislación europea, el Código Penal español, etcétera, pues ya se ha desarrollado y venimos trabajando en todo el tema de responsabilidad penal de las empresas, corrupción entre particulares en el mundo privado. Tenemos una línea importante de trabajo que dirige además Silvina Bacigalupo, que es miembro de nuestro comité de dirección y que, bueno, pues la persona más experta en estos temas en nuestra línea de trabajo, es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma y efectivamente pues ahora estamos también entrando desde hace tiempo en la transparencia en el sector privado y no solamente en el sector público, pero en todo caso es un derecho fundamental para todos. Gracias, Jesús. Pero también nos acompaña Javier Amorós, del Consejo de Transparencia. ¿Las instituciones cumplen con este objetivo de transparencia? Sí, básicamente, aunque la transparencia entre nosotros es una política pública bastante reciente, que realmente lleva 3 años de existencia, la verdad es que la respuesta ha sido bastante adecuada. Obviamente con problemas, porque la transparencia en las instituciones públicas requiere un cambio importante de mentalidad y también, desgraciadamente, no ha ido acompañada de un plan de inversiones o de los recursos que serían necesarios para financiar los cambios necesarios. Pero digamos que en conjunto la respuesta ha sido más satisfactoria de lo que podría esperarse inicialmente. Muchas gracias, Javier. Nosotros, como veis, este es un foro de debate. Yo sigo animándoos a participar a cualquiera de las personas que estáis sentados hoy con nosotros. Y
vamos un poco a entrar en el tema que os ocupa a todos los que estáis aquí. Y la pregunta que me gustaría hacerle a Silvina es, ¿un responsable de cumplimiento tiene que ir a la cárcel? Empezamos fuerte con la pregunta. Bueno, yo diría que en principio nadie que cumpla las reglas tiene que ir a la cárcel. Si no se cumplen, es evidente. Entonces, las reglas de cumplimiento son reglas que le impone a todos los que están en la empresa, tanto al oficial de cumplimiento como a todas las personas físicas que integran esa entidad que es una sociedad corporativa. Por lo tanto, todos están de alguna manera, desde el punto de vista penal, en una posición de garante que pueden infringir deberes y por lo tanto ser constitutivos de delitos. Si eso se da, pues evidentemente puede llegar, el riesgo de ir a la cárcel en estos momentos pues es real. Es decir, el Código Penal estaba muy lejos de la actividad empresarial hasta hace unos años. El Código Penal de 1995 incorporó ya los delitos societarios y ha ido avanzando en esa línea. 2010, la reforma que incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con lo cual ya no solamente las personas físicas, sino también la propia empresa. Y 2015, con una importante reforma que lo que hace es fundamentalmente centrar los deberes de vigilancia en relación a un órgano en concreto, como puede ser el órgano de cumplimiento, pero no porque no existieran reglas previamente en el Código Penal que pudiera hacer responder también a un compliance officer. Es decir, no es una reforma importante, sin lugar a duda, un cambio de paradigma y de mentalidad que tenemos que alcanzar, pero lo cierto es que las reglas son las que tenemos ya en el derecho penal. Pues ya sabéis, cuidado, porque en Volkswagen creo que han acabado en la cárcel, pero bueno, ¿es una cuestión jurídica, legal, o es una cuestión de otro tipo? Nos acompañan diversos abogados. ¿Alguno de vosotros os atrevéis a responder? ¿Tú te atreves a respondernos? ¿Es una cuestión legal el cumplimiento o no? Bueno, espera que te presento. Represéntate tú. Bueno, Mar, muchas gracias por este asalto a mano armada. A mano armada. No puedo decir tu nombre porque no me dejan decir tu nombre porque no tengo que saber que estás, así que tienes que presentarte tú solo. Bueno, mi nombre es Jaime Folguera, pero yo creo que es una cuestión indudablemente jurídica. Indudablemente jurídica. El cumplimiento tiene, por ejemplo, efectos penales. Después de la aprobación del Código Penal y después de la aprobación de las circulares de la Fiscalía, los efectos del cumplimiento o de la ausencia de cumplimiento en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas es muy claro. Una empresa que actúe de manera diligente, vigilando, examinando, incentivando el cumplimiento internamente, estableciendo mecanismos que permitan identificar los incumplimientos internamente, puede encontrar perfectamente una eximente de su responsabilidad penal. Una empresa que no actúe de manera diligente y que ignore estos aspectos en su comportamiento puede verse expuesta a las mayores sanciones que el ordenamiento jurídico prevé, que son las sanciones previstas en el Código Penal. Yo creo que esto todavía no está desarrollado como debería estarlo en el ámbito estrictamente de la responsabilidad administrativa. Y estoy pensando en esta casa, estoy pensando en el ámbito de la defensa de la competencia, estoy pensando en el ámbito de la regulación sectorial, etcétera. Pero desde luego, para contestar, la respuesta se te acabó el tiempo. No es porque sí. Nos ibas a criticar, sino porque se te acabó. Bueno, está con nosotros también Rafael de Salazar, que me gustaría que completaras esta respuesta. Bueno, yo, como dice Jaime, me parece que el cumplimiento efectivamente es una obligación que tenemos todos, no solamente los compliance officers internos, también los abogados externos. Cuando nos consultan debemos facilitar a la empresa identificar los posibles problemas y responder a esos posibles problemas. Por tanto, yo creo que todos los que nos relacionamos con las empresas, tanto dentro como fuera, podemos cumplir un papel para facilitar el que las empresas
cumplan a su vez. Yo prefiero efectivamente empezar a usar la palabra cumplimiento que hacer siempre el anglicismo, que lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Y repito, los abogados externos tenemos también un papel fundamental, como cualquier otro, en desarrollar y en avanzar en esa cultura que es relativamente novedosa en España, pero que es importante que se implante para toda la sociedad, yo creo. Gracias. Sí, Carlos Balmisa me pide la palabra. Has debido decir algo. La pregunta es si como oficial de cumplimiento tienes frente a ti la infracción de un tipo del Código Penal, ¿qué es lo que haces? Esa es la pregunta, ¿no?, que debemos dar respuesta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, lo que debemos hacer está en el Código Penal, lógicamente, ¿no? Y conocemos exactamente las reglas de cómo han cambiado, la comisión, etcétera, ¿no? Pero ¿qué haces ante eso? ¿Existe, no sé, deberíamos de hablar para satisfacer un poco intelectualmente a la gente, de si existe algún tipo de blindaje ante el terror a comunicar o a no comunicar la comisión del delito y ver tu maravillosa vida laboral distinta, ¿no?, resuelta de una forma procedente o improcedente, que es lo que la gente quiere saber, ¿no? Si... ¿Qué tal? A mí es que me gustaría dar otra visión, sobre todo desde la práctica profesional como compliance officer, junto con Silvia en el sector financiero. Tienes que decir tu nombre, por favor. Soy Esperanza Hernández. Yo creo que compliance no es una disciplina jurídica y así es como se entiende en el ámbito internacional. De hecho, os sorprendería el número de compliance officers en multinacionales que no son abogados y no tienen ese perfil. En muchas multinacionales, además, la función de compliance está perfectamente diferenciada del área legal porque se pueden producir conflictos de interés. Para considerar que un programa de compliance es efectivo, y esto no lo digo yo, lo dicen las Federal Sentencing Guidelines, se tienen que dar 2 requisitos para considerarlo así, que es, primero, que la empresa actúe con diligencia en la prevención y en la detección de las causas que podrían ser constitutivas bien de delito, de sanción administrativa, etcétera. Y la segunda, muy importante, que insisten y que se sigue hablando de ello, es promover una cultura de ética y de cumplimiento. Entonces, no quiero utilizar el término ética para no mezclar luego cuestiones que pueden generar conflicto, pero al final se trata de hacer lo correcto de la forma correcta. Compliance es fundamentalmente, y así es como lo hemos vivido en el sector financiero, una gestión de riesgo, de un riesgo de conducta. Y como tal hay que también contemplarlo. Espera, que te va a ayudar. Sí, nadie simplemente te ha dado la palabra. Que se nota que hemos trabajado juntas, Esperanza y yo, medio minuto, ni siquiera voy a consumir los 90 segundos. Pero que efectivamente compliance es algo más que la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo creo que esto es importante porque, de hecho, en el sector financiero la función de compliance ya en España es obligatoria desde el año 2007. Creo que había alguna pregunta del público en relación con MiFID II. Hubo una directiva que fue MiFID I, en donde ya en el sector financiero es obligatorio y con un enfoque absolutamente diferente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Simplemente apuntar eso. Vale, José María Ayala también quería hacer una precisión. Muchas gracias. Yo en la línea apuntada por Esperanza y entendiendo que efectivamente el compliance es algo que es una función jurídica, efectivamente, pero es mucho más que una función jurídica. Y entonces es una función que yo creo que es de carácter multidisciplinar y que por otra parte afecta a un concepto esencial que es el del buen ciudadano corporativo, que esa es la esencia de todo el procedimiento y además también desde un punto de vista penal. Tiene una función por una parte preventiva, pero por otra parte la más importante, que es la reputacional, y en esa es a la que hay que incidir. Efectivamente, compliance es una función jurídica, pero tiene más aspectos que ese aspecto puramente jurídico. Incluso en la propia reforma del Código Penal, los dos supuestos nos llevan a distinguir dos partes, digamos, de la responsabilidad. Por una parte, cuando quien responde es un administrador, donde podemos hablar, como dice la Fiscalía, de un modelo vicarial, aunque es más que discutible, y por otra parte, cuando se trata de los delitos cometidos por terceros, donde está claro que es esa culpabilidad de la organización, el efecto de la culpabilidad de la organización, el que da lugar a la imputación de la persona jurídica. Y por otra parte, una cosa con el supuesto de si el compliance officer o el chief compliance officer puede ser responsable penalmente. Por supuesto que puede serlo, y puede serlo desde mucho antes de la reforma del Código Penal de 2015 y de la de antes del 2010.
Y cuanto más valor le demos al compliance dentro de una empresa, que es lo que hay que hacer, más posibilidades de responsabilidad penal tendrá el compliance, no ya la empresa. Has pedido la palabra, tú sabrás, porque sigue en el ambiente saber si tiene que estar dentro o fuera de la empresa, si tiene que haber blindaje o no para el compliance officer. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es José Luis Aristegui y yo voy a hablar más de la parte del sector público, que al final es la que conozco y la que en el día a día vivo, ¿no? Los países de Europa, para ser transparentes, ¿no? Primero lo que hay que hacer es creérselo, ¿no? Hay que tener ciudadanos transparentes, administraciones públicas transparentes, y en eso los países del sur de Europa, pues digamos que no hemos cumplido en los últimos años. Sí es verdad que la sociedad está cambiando, pero por ejemplo, a día de hoy tenemos una nueva ley de contratos del sector público que va a salir en las próximas semanas, ¿no? Se va a aprobar definitivamente su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que hay ciertas cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, que no desaparezca pues uno de los procedimientos estrella de la corrupción de este país, que ha sido el contrato menor, ¿no? Es decir, teníamos una oportunidad fantástica, ¿no?, de quitar el contrato menor de la ley de contratos y favorecer una mayor publicidad, porque quiero recordar a todo el mundo que el contrato menor en servicios y suministros llega a 18.000 y en obras a 50.000. Si bien para una Administración General del Estado no son cifras muy altas, para un pequeño ayuntamiento un procedimiento de 50.000 euros en una obra es un procedimiento de muy elevada cuantía, ¿no? Y al final hemos perdido una oportunidad magnífica. Muchas veces la corrupción, además, se genera en una fase previa y se ejecuta en la fase de seguimiento de ejecución del contrato. También he echado de menos en nuestra nueva ley de contratos pues un organismo que, digamos, controle de alguna manera, ¿no?, que la fase de seguimiento de ejecución del contrato, los contratos públicos, se realicen efectivamente como el propio adjudicatario del contrato pues ha dicho en su oferta, porque muchas veces al final, y ya termino, estamos en estos momentos jugando a algo muy peligroso en el sector público, que es la oferta económicamente más ventajosa, y el criterio del precio es muy alto, ¿no? Y muchas veces al final pues entramos en una competencia totalmente desleal, en algunos momentos vemos incluso dumping entre las empresas y creo que no favorecen nada a la transparencia en este país. ¿Qué está fallando en la contratación pública? Probablemente la transparencia, ¿no, Javier? Sí, bueno, yo igual voy a polemizar un poco con lo que se acaba de decir. No creo que los países mediterráneos seamos diferentes del resto de los países europeos. De hecho, la legislación de contratos es una legislación europea armonizada con la Unión Europea, no es un invento español, ¿no? Y bueno, también para seguir polemizando, como funcionario con muchos años de servicio a las espaldas, voy a defender el contrato menor. Es evidente que el contrato menor es susceptible, es una vía susceptible de que se produzcan prácticas indebidas, pero también es una manera de flexibilizar la gestión de la administración. Yo decía, como ciudadano muchas veces le pedimos a la administración que sea ágil, pero a la vez le pedimos un nivel de cumplimiento mucho mayor que el que le estamos pidiendo a cualquier empresa, ¿no? Y también para introducir más temas polémicos, un poco en línea con lo que decía Esperanza antes, sí que me interesa dejar claro que el cumplimiento no es solo un problema jurídico o un problema de obligación. Yo creo que es un problema no solo ético, sino también de eficacia de la empresa, y que además yo creo que en el caso concreto de la transparencia es un buen ejemplo. Yo creo que es el único ejemplo en la historia de una política pública que ha terminado pasando al sector privado, cuando lo normal es que en el sector público lo que hagamos es importar técnicas privadas, ¿no? Y es porque también hay una cierta... Lo primero, que se ha producido una desafección de los ciudadanos hacia la política. Yo creo que una desafección de los accionistas y de los inversores hacia una organización empresarial oscura y poco transparente, ¿no? Yo creo que estos temas tenemos que hablar también. Javier. Jesús quería puntualizar alguna cosa más. La contratación pública representa, explicaste en un diálogo muy interesante, el 20% de nuestro PIB, y según dijiste, apenas el 2% de los contratos están en una plataforma que se puedan consultar. Pues justamente quería hablar de eso, efectivamente, la contratación pública. La corrupción en España se ha trasladado, hace 10-15 años era la corrupción urbanística, sobre todo en el mundo inmobiliario, urbanístico, etcétera, y ahora se ha trasladado fundamentalmente al mundo de los contratos, de las subvenciones, etcétera. Entonces nosotros lo que venimos denunciando en Transparencia Internacional, y me permito mencionarlo aquí, es que todas las empresas, todas las entidades públicas, en principio son cerca de 20.000, tienen la obligación desde el año, por la Ley de Unidad de Mercado, 2013, en vigor en el año 2014,
Tienes que hablar un poco más alto. Sí, Jesús, que perdóname. tienen la obligación desde el año 2014 las instituciones públicas de publicar todos sus contratos en ese lugar común que es la plataforma del sector público. Simplemente reseñar de los datos que venimos haciendo con un tercer estudio que hemos hecho, hicimos 2 en 2016 y ahora en mayo de 2017, pues el 49% de los ayuntamientos, grandes ayuntamientos, no cumple la ley de publicar los contratos en esa plataforma, el 41% de las comunidades autónomas, el 29% de las diputaciones, el 53% de los parlamentos y el 30% de las universidades públicas. Es realmente bochornoso, vergonzoso que no se cumpla la ley en esa medida y tenemos que hacer entre todos algo para que se cumpla la ley. Y luego también como información útil, nosotros en Transparencia Internacional, simplemente para que lo sepáis, porque es algo que está a disposición online gratuitamente, hemos presentado hace muy pocos días un informe muy amplio sobre la ley de transparencia en las empresas, el cumplimiento de la ley de transparencia en las empresas, fundamentalmente las 67 grandes empresas cotizadas, y lo podéis ver en internet, en la página web. Y también ayer presentamos justamente un informe, una guía, que es la guía esta de práctica de autodiagnóstico, reporting en cumplimiento normativo en gobierno corporativo y prevención de la corrupción. La presentamos ayer en FIDE, que ha dirigido el equipo Silvina Bacigalupo, y para que lo sepáis simplemente que está a vuestra disposición también online en la página web de Transparencia Internacional de España. Gracias, Jesús. A ver, Esperanza, tú que tienes la esperanza, ¿no querías la experiencia sobre contratación pública? ¿Tienes la experiencia desde una empresa pública? Bueno, yo tengo la experiencia de intentar montar un sistema de cumplimiento normativo en una sociedad mercantil pública. Sí que es verdad que hay que ver la relación compliance o cumplimiento, perdón, con el sector público por una doble vía. Por un lado, la responsabilidad que tiene el sector público de liderar con el ejemplo y implantar, yo creo que es hora de que, tal y como sugiere la propia OCDE, que exista unos sistemas de integridad también en el sector público. Yo creo que muchos de los mecanismos que ya se aplican en el sector privado son trasladables al sector público también. Y por otro lado, el rol que tiene el sector público a su vez como promotor, incentivador de la implantación de sistemas de compliance en el sector privado, por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública. Es verdad que se queda un poco corto porque sería interesante, por ejemplo, que solo en determinados ámbitos solo pudieran licitar aquellas empresas que prueben previamente como criterio de solvencia que tuvieran ya su sistema de compliance establecido. Entonces, en esa doble relación es importante. Creo que de verdad el sector público tiene que liderar con el ejemplo y a la vista está que es necesario establecer, no solo cumplir ese principio de legalidad que rige lógicamente la actuación de las administraciones públicas, sino ir más allá y establecer mecanismos reales de prevención de la corrupción y no esperar únicamente a la acción de la justicia. A mí me parece que, os voy a cambiar un poco el tercio porque había una pregunta que no había quedado con respuesta, y es si los compliance officers tenían que estar blindados, podían ir a la cárcel. ¿Tú querías hacer alguna aportación? Sí, gracias. Hola, buenos días. Soy Mariana Fernández de Prada, soy compliance officer y soy abogado también. Entonces, retomando la figura del compliance officer, si me permitís, yo lo que querría decir es que creo que hay que ser justos con este profesional, porque se han dicho muchas cosas sobre su responsabilidad, pero al final yo creo que uno tiene que responder de lo que dependa de uno, no de lo que no dependa de uno. O sea, el dueño del compliance en la empresa, tal como está regulado en el Código Penal, es el órgano de administración, y lo que el Código Penal está pidiendo al órgano de supervisión y control es que informe. O sea, el compliance officer maneja una información muy delicada, muy confidencial, y lo que el Código Penal le dice es que reciba esa información en lo posible y, bueno, pues si encuentra algo que hay que mejorar en la empresa, pues entonces que avise a la dirección de la empresa, a los niveles que sean necesarios y en última instancia al órgano de administración. Pero una vez que ha avisado al órgano de administración, no puede hacer más. Entonces, exigirle responsabilidades cuando ya ha avisado al órgano de administración, que es el dueño del compliance en la empresa y el que tiene la última palabra sobre si se cumple o no se cumple, a mi modo de ver sería injusto y además sería contraproducente para el desarrollo del compliance en España. Otra cosa es que el compliance officer haga la vista gorda y no avise a la empresa sobre cosas sobre las que tiene que avisar. En ese caso sí podría tener una responsabilidad penal y sí tiene esa posición de garante. Pero una vez que ha informado, que es lo que el Código Penal le está pidiendo, no se le debe exigir más porque no sería justo, es que no depende de él. Perdóname. ¿Tú qué opinas, Silvina? Yo creo que en el tema
de si es justo o no es justo, esos son términos en los que no podemos entrar. Es decir, todos están en distintas posiciones de garante dentro de la empresa, es decir, todos tienen unos deberes que cumplir y por eso es tan importante cómo se diseña internamente las competencias del Compliance Officer para saber hasta dónde llegan sus deberes jurídicos o hasta dónde establecemos los límites. Es un problema de diseño realmente de las distintas posiciones de garante y por lo tanto no se puede decir de forma en abstracto el Compliance Officer tiene más o menos responsabilidad penal. Dependerá de las competencias que le hayamos asignado en el diseño del programa interno. Por lo tanto, es crucial cómo se definen esas posiciones jurídicas frente al cumplimiento, porque al fin y al cabo, en última instancia, sin perjuicio de las otras responsabilidades que puede tener un Compliance Officer y en el que, desde luego, está impulsar la cultura empresarial, que, insisto, es una cultura empresarial, a mi modo de ver, de cumplimiento, fundamentalmente, sin perjuicio de todas aquellas que podamos hacer, además, voluntariamente, de transparencia, etcétera, depende de cómo estén concebidas las distintas responsabilidades jurídicas dentro de la empresa y cómo se hayan definido. Y es una cuestión jurídica y jurídico-penal. Yo, desde luego, creo que, un minuto que le paso la palabra a José Tamarrigo, está siendo muy importante esa implicación, porque esta historia yo tengo la sensación de ya haberla vivido con la responsabilidad social corporativa que quedó en manos de los departamentos de comunicación de las empresas y se convirtió en una operación de imagen. Pero ¿cuál es tu opinión? Yo quería introducir un elemento que hasta ahora nos ha tocado, pero que me parece muy importante en el ámbito de compliance, en el ámbito tanto público como privado, especialmente en el ámbito privado, que son los sistemas de autorregulación y los códigos de conducta. Es decir, a través de estos dos mecanismos que están hoy en día plenamente en vigor y además con unos niveles de satisfacción a nivel de poder conseguir unos objetivos que se plantean legítimamente y con rigor, los sistemas de autorregulación ayudan adentro, por ejemplo, de un sector a poner de manifiesto los intereses comunes y buscar soluciones comunes dentro de la normativa vigente, pero que va más allá de lo que es exigible, pero que sí que se sabe que son buenas prácticas. Es decir, es un elemento de apoyo a la labor de hacer las cosas bien, que es de los objetivos que estamos hablando. Los códigos de conducta en las empresas cada vez son más importantes para determinar la intencionalidad de la compañía a la hora de ejecutar las acciones que tienen programadas. Y por lo tanto, es muy importante por parte del legislador, del regulador, ver cuál es el comportamiento real de la compañía bajo el prisma de su propio código de conducta, es decir, sus propias obligaciones que voluntariamente ha asumido y que lo pone de manifiesto públicamente para que sea un elemento de referencia en el comportamiento de la compañía. Este es un tema que también hay que introducir, no solamente en el ámbito de la normativa, sino que ayuda a determinar precisamente la intencionalidad del comportamiento de las organizaciones. Gracias. Perdona, ahora te paso la palabra, que a mí también me interesa saber lo que opinas. Perdón, identifícate, por favor. Hola, buenos días. Soy Guillermo Iribarren, trabajo en Impact on Integrity y quería hacer un comentario sobre la responsabilidad de los Compliance Officers. La semana pasada estuve en una conferencia y habló el juez Velasco, Eloy Velasco. En opinión del juez Velasco, la responsabilidad penal es de la persona jurídica, de la empresa. La empresa es la dueña de los riesgos y la relación entre la empresa y el Compliance Officer no es un contrato de obra. Es decir, el Compliance Officer no garantiza que se mitiguen o no los riesgos o se materialicen o no los riesgos, sino que es un contrato de servicio. En ese sentido, él cree que el Compliance Officer no tiene responsabilidad penal, sino, en todo caso, obviamente, si por negligencia o dolo participa de un delito dentro de la empresa, es responsable, pero en todo caso será responsable civilmente en caso de negligencia. Esa es la opinión del juez Velasco para el debate. Muchas gracias. Guillermo, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo un poco por intentar hilar la intervención de Mariana con las dos vuestras. Yo creo, coincidiendo con todas ellas, creo que hay que introducir una pieza más, ¿vale? Que es la pieza, y creo que Mariana iba más por ahí, que es el papel que tiene el Consejo de Administración en todo esto. Es decir, ¿quién aprueba ese código de conducta? ¿Quién aprueba esa política? ¿Quién aprueba esa distribución de competencias dentro de la empresa? ¿Quién le da esas responsabilidades al Compliance Officer? La responsabilidad única es del Consejo de Administración. Es decir, es la cúspide de la que nace todo y en la que se marca, y la ley lo dice por mandato legal, la política de riesgos, especialmente los fiscales, el apetito de riesgo de la compañía. Todo eso viene marcado por el Consejo de Administración. A partir de ahí se crea una estructura que debe
desarrollar las políticas del Consejo hacia abajo y después dar la información hacia arriba, Compliance Officer hacia arriba, a través de una figura. Y la guía de la CNMV que ha sacado hace un par de semanas creo que ha destacado, especialmente las cotizadas, el papel de la comisión de auditoría. Es decir, se ha creado una instancia especializada dentro del Consejo de Administración precisamente para servir de enlace entre el Consejo y el equipo directivo. Por lo tanto, yo creo que es importante también destacar que, siendo verdad todo lo que decís, y coincido con vosotros, hay que darle un papel especial al Consejo de Administración de impulso, de planificación, pero también de responsabilidad sobre la situación de la compañía. Entonces, si el Compliance Officer incumple, pues tendrá que estar también el Consejo de Administración viendo si esas funciones han quedado incumplidas o si no han quedado incumplidas. Pero todas estas ideas, yo, a lo mejor por defecto ya profesional, las subo arriba al Consejo de Administración en impulso y en supervisión. Y creo que es importante también tener esta idea clara. Sí, entre el público querían hacer una puntualización. No sé si funciona. Y si no, déjame que es el que funciona. Gracias. Sí, bueno, soy Olga Guidotti de Legal Compliance y era en relación con la responsabilidad penal del Compliance Officer. Yo es que, con independencia de todo lo que se ha dicho, creo que la tipificación del delito, que es una cosa fundamental en el Código Penal, no existe tipificación del delito del Compliance Officer. Entonces, el artículo 31, como decía el compañero anteriormente, efectivamente a quien está dando responsabilidad penal es a la persona jurídica. Como persona física, el Compliance Officer, en caso de que quiebre la seguridad, pues tendrá una responsabilidad, en todo caso, civil, pero yo entiendo que responsabilidad penal, en el conocimiento que tengo de Código Penal, entiendo que no existe esa tipificación. Sí, gracias. Yo, muy brevemente, la verdad es que discrepo completamente lo que acabas de decir. O sea, vamos a ver, una cosa efectivamente es que la responsabilidad en la implementación de todas las políticas de prevención sea del Consejo, y otra cosa distinta es que el Compliance Officer no pueda tener una responsabilidad penal. ¿Cuál es la responsabilidad penal que es personal del Compliance Officer distinta de la responsabilidad penal de la persona jurídica del artículo 31 bis? Claro que no está en el 31 bis, está en el artículo 11, que es el que prevé precisamente que los delitos se puedan cometer por comisión por omisión, cuando yo incumplo mis deberes de garante y me coloco en una posición que me obliga a actuar. Si no actúo, es cuando tengo esa responsabilidad. Y va ahí en concepto de autor, nada menos del delito, con lo cual la responsabilidad es mayor. Y yo, volviendo un poco a lo que decía antes, cuanto más queramos que el Compliance Officer sea una persona importante dentro de la estructura empresarial, más supuestos de responsabilidad necesariamente habrá que tener. A ver, Silvina quería hacerte una precisión, te había pedido la palabra, ahora te la paso, Silvia. Pero yo creo que tenemos que tener en claro que la responsabilidad penal es individual de las personas físicas e individual de la persona jurídica. Es decir, no hay transferencias de responsabilidades. Cada uno está en el ámbito de la responsabilidad penal que genera o surge de las competencias que le incumben. Si no se implementa un programa de cumplimiento, es evidente que esa última palabra la tiene el Consejo de Administración. Por lo tanto, está en posición de garante para la decisión para tomar la decisión de incorporar un programa de cumplimiento a la compañía y para muchas otras que estén en relación con los temas de cumplimiento. Pero las normas societarias que están marcando su responsabilidad de garante no se agota ahí. Dependerá de cómo estén diseñadas. Y cada uno responde. En la responsabilidad civil tenemos una tarta y la repartimos entre todos. Nos toca un pedacito. En la responsabilidad penal hay una tarta para cada uno. Y cada uno dentro del ámbito de las competencias que se ha diseñado que tiene, por acción o por omisión, como bien decía. Y la mayor parte de responsabilidades va a recaer, yo diría, en un alto número de probabilidad en delitos de omisión. Es decir, porque no imputamos lo que no hizo cuando imputamos en el derecho penal por omisión, imputamos lo que debería haber hecho, que estaba dentro de las capacidades y posibilidades que tenía que hacer para evitar el resultado. Bueno, como nos explicaba Antonio Garrigues Walker ayer en la presentación de esta guía, cada vez que ves a un señor andando por la calle cabizbajo y muy preocupado, parece, no lo dudes, es un Compliance Officer. A ver,
dinos qué tienes que decir, que cambiamos de tema. Es que no, yo salgo del tema, porque yo entiendo que la responsabilidad penal del compliance officer es un debate jurídico muy apasionante y lo entiendo, pero yo me gustaría volver a los fundamentos de lo que es compliance, que desde la perspectiva de diálogos de compliance creo que también es interesante. Y como es una función internacional, quiero decir que en España no tenemos nada que inventar, sino que está todo inventado. Yo creo que es importante sacar a colación la norma ISO 19600, que se aprobó ya hace unos meses, hace ya un año y pico o dos, sobre sistemas de gestión de compliance. Y ahí se define claramente lo que es compliance. Compliance es una función de prevención y creo que aquí se han mencionado muchos elementos importantes de lo que realmente es compliance, que como insisto, no nos lo hemos inventado en España, no se ha inventado el Código Penal, sino que realmente ya existe un estándar internacional que lo define. Esperanza comentaba el tema de la cultura de compliance, viene en esta norma internacional. José comentaba la autorregulación. Ahí se define claramente dos aspectos. Las obligaciones legales, que es una parte, lógicamente, de lo que tiene que, digamos, vigilar un compliance officer, y los compromisos que adquiere voluntariamente la organización para autorregularse, que también forma parte de las obligaciones de compliance al mismo nivel que las obligaciones legales. Se ha mencionado las responsabilidades del órgano de gobierno, que también lógicamente se establecen en la norma ISO porque, como bien decías, es el último garante y el responsable, lo que los ingleses llaman el risk owner, o sea, el dueño del riesgo. Por lo tanto, ahí tiene que tener una responsabilidad. Vuelvo a decir, creo que la función de compliance es una función de prevención de riesgos, así se define, de gestión de riesgos y, por tanto, tiene que tener unas características multidisciplinares. Bien, otra ponente de nuestro público quería cambiar otro tema. Yo soy Virginia Targueta, soy abogada, me he dedicado siempre al sector financiero y ahora me estoy orientando a compliance porque me parece un mundo apasionante. Voy a hacer una pregunta y, bueno, que conteste quien crea que tiene la mejor respuesta o pueden contestar varios. Parece que tenemos asumido la mayoría de los que nos gusta el compliance o nos dedicamos a ello, que la función de compliance debe estar separada en las empresas de lo que es el departamento de servicios jurídicos o departamento legal. Sin embargo, yo me encuentro con muchas empresas, grandes empresas en nuestro país que tienen estas funciones, las funciones se desarrollan conjuntamente, es decir, ves el departamento que se llama Servicios Jurídicos y Compliance, Departamento Legal y Compliance, empresas grandes que son líderes en su sector, que son empresas con gran volumen de facturación. Entonces me pregunto, ¿por qué puede ser esto? Desde luego no es por falta de recursos, no son pymes, no son empresitas familiares, pequeñas. ¿A qué se puede deber esto? ¿Veis que puede haber alguna ventaja en tener estas funciones juntas? ¿Es un error que lo tengan así? No sé, me pregunto, no me explico por qué puede estar junta esta función. Muchas gracias, Virginia. ¿Quién se atreve a responderle? ¿Cualquiera de los dos? Siempre brevemente, yo soy partidaria de separar las funciones. Lógicamente hay un tema de proporcionalidad. Una empresa pequeña no tendrá los recursos suficientes a lo mejor para tener esas funciones separadas, pero yo siempre digo que un abogado, que perfectamente puede ejercer la función de compliance, cuando ejerce la función de compliance tiene que quitarse la gorra de abogado, porque en esencia al final está defendiendo una actuación o sea, para mí el compliance es el defensor de la integridad de la empresa. El abogado de empresa tiene otras lealtades hacia su cliente. Entonces, es importante separar las funciones para que esa prevención sea objetiva y efectivamente se lleve a cabo de la mejor manera posible. En el ámbito financiero, en la experiencia que yo tengo junto con Silvia, es que estaba perfectamente separado. Es más, en la matriz de riesgos de la empresa estaban separados los riesgos de compliance de los riesgos legales. Por supuesto que compliance tiene consecuencias legales, eso es evidente, ¿vale? El riesgo de ir ante los tribunales, eso es un riesgo esencialmente legal, pero luego está ese riesgo de que se produzcan casos de corrupción, esa actuación de prevención de la corrupción que es ex ante y que corresponde a un equipo que, en mi opinión, debe de estar separado del área jurídica. Aquí entre el público tenemos una palabra, por favor, identifícate. Sí, buenos días, soy Juan Carlos Bajo del Consejo General de Profesionales Compliance. A mí hay dos cosas que me
me preocupan, y una es que nos preocupamos de si puede ir a la cárcel compliance, sus posibles responsabilidades, cuando realmente lo que nos tendríamos que preocupar es qué tiene que hacer el compliance para nunca ir a la cárcel. Es decir, yo vengo de otras profesiones en las cuales muchos profesionales han acabado en la cárcel, no digo muchos, generalizado, y nunca me ha preocupado. Si hago la cosa bien, en un principio no acabaré en la cárcel. Y luego me preocupa otro aspecto relacionado, que es el concepto de cultura. En este país, cuando organizacionalmente las cosas no funcionan, siempre le echamos culpa a la cultura. No hay cultura compliance, no hay cultura ética. ¿Por qué? Porque no es medible. Y es muy fácil echarle la culpa a lo no medible, ¿no? Entonces, creo que también hay que acostumbrarse a que hablar de cultura no es hablar de algo bueno. O sea, es decir, una cultura empresarial puede ser voy a incumplir. Es decir, cultura es la forma de hacer las cosas de la empresa. Luego, creo que tenemos que empezar no a hablar de cultura como algo bueno, sino de cultura como algo transformable. Bueno, te doy la palabra, pero yo quiero salir de este tema, que tenemos que hablar de la MiFID II. Sí, hola, ¿qué tal? Soy pues, Alejandro Vergaz, de Baker Tilly. Bueno, yo llevo años trabajando con las empresas intentando implantar modelos de control interno. Y entonces, cuando estoy en foros como este, son foros en los que entiendo que hay una profundización en los temas de cumplimiento, pero cuando vas a la empresa es otro mundo, ¿no? Es otro mundo totalmente distinto. Para mí, el control interno, que podemos empezar desde las cotizadas, desde las entidades de interés público, donde hay comisiones de auditoría interna, funciones, podemos bajar a empresas más pequeñas, pero realmente el control interno no es responsabilidad solo del Consejo de Administración, que sí lo es, sino de toda la empresa. El control interno, cuando funciona y está implantado, está realmente en toda la empresa. Y cuando estamos en empresas implantando control interno, lo que estamos haciendo es cómo conseguir que todo el mundo sepa que su trabajo no solo es su función específica, sino que el control interno forma parte de su responsabilidad y de su trabajo. Y hoy en día, se hablaba antes sobre el sector público, pero hoy en día en la empresa privada existen mecanismos para implantar el control interno, para hacer un seguimiento desde sistemas informáticos de monitorización, además de las políticas, procedimientos internos que se puedan poner, porque lo que nos encontramos continuamente es empresas que tienen muchos procedimientos, muchos papeles, pero que no se llevan a la práctica, tanto las grandes como las pequeñas. Entonces, esto tiene que estar liderado desde la propiedad, desde la administración, y tiene que estar impulsado para toda la compañía y todas las personas que se relacionan, no solo empleados, como sabéis, sino también terceros, subcontratas, etc. Entonces, llevar a la práctica esto solo se puede hacer desde el convencimiento real de que sirve para algo. Bueno, has puesto encima de la mesa un tema importante, tangencialmente, que son las pymes. ¿Quién se acuerda de ellas? Porque todos os dedicáis a las grandes empresas y las pequeñas empresas, que son el 95% de nuestro tejido empresarial, no sé quién las va a ayudar a hacer toda esta cuestión. Y yo que le he dado la palabra a Lola Flores porque el otro gran olvidado de esta reunión estaban siendo los consumidores. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, muchas gracias, Mar, y enhorabuena por estos diálogos. Yo voy a traer el punto de vista de los consumidores porque soy la secretaria del Consejo de Consumidores. Y entonces a mí me gustaría que el cumplimiento y la transparencia llegara al ciudadano, y ahí todos somos consumidores, con lo cual a todos nosotros. Porque yo soy una firme defensora de la autorregulación y de los códigos de buenas prácticas, pero mi experiencia, porque soy funcionaria, es que la mayoría de las empresas se lo saltan a la torera y no hay medio, o sea, lo puedes denunciar desde consumo, lo puedes dar, pero no llega realmente y les importa poco, les importa más ponerlo en marcha, pero luego no cumplirlo. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en que el cumplimiento y la transparencia llegue al consumidor en las condiciones generales de la contratación, en la información veraz de los productos, y eso que sea parte de las empresas pequeñas, grandes, y que den realmente que se cumpla la norma, porque hay normas de todo tipo y que esas normas se cumplan y que sea asumida por las empresas como una cultura y no como una mera publicidad. Yo creo que la colaboración que estamos haciendo con la CNMC va a ser muy positiva
porque son órganos y la colaboración entre consumidores y la competencia, bueno, pues va a dar lugar a que trabajemos más intensamente y que todas las empresas trabajen en línea y se hagan responsables de realmente lo que dicen. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. ¿Sí? Lola Flores sabe lo que dice, porque aparte de llevar muchos años en la función pública, es la secretaria general del Consejo de Consumidores y Usuarios. Ese quiere decir que tiene la evidencia de lo que está diciendo en cuanto a incumplimientos en relación con la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Esto es un tema importante. Quiero decir que los que trabajamos en el sector público estamos siguiendo todo este conjunto de declaraciones, tiene que ver mucho con compliance, nos gusta. A nosotros también nos gustaría tener un código de conducta muy superior al que consta en el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿no? Que es una mera declaración de intenciones, pero nosotros tratamos de comprobar el cumplimiento y lo que observamos es mucho incumplimiento, de verdad, no es... No es una declaración voluntaria, estoy hablando de una declaración voluntaria. Voy a poner un ejemplo muy breve de 10 segundos. El otro día me preguntaba una sociedad cotizada si debería estar inscrito en el registro de grupos de interés de la CNMC, como saben ustedes es voluntario. En su código de conducta publicitaba de una forma muy ostensible que tienen que ser conscientes y publicitar la trazabilidad de los asuntos públicos de una forma clara. Qué mejor motivo que estar registrado para venir a reuniones en la CNMC. No está registrado a estas alturas. Quiero decir, es un ejemplo puntual, pero los tenemos todos los días. De declaraciones voluntarias, de compromisos voluntarios, los tenemos todos los días. Y tenemos una auténtica lucha de réplica, de dúplicas constantes contra las sociedades de capital. Gracias, Carlos. ¿Me permite? Soy Amelia Lobato, soy la secretaria general de la comisión y he bajado, aunque estoy muy ocupada, porque me interesaba oír todo lo que estabais aquí planteando. Claro, además me siento muy concernida por todo lo que afecta fundamentalmente cuando habláis de la contratación y cuando habláis de tantas cosas que los que llevamos muchos años en la gestión conocemos muy bien. Yo me alegro de la intervención de Javier, que es compañero cuando habla de esa en relación con la ley de contrato, las modificaciones. Yo creo que el cumplimiento, que me parece básico lo que estáis planteando de cara a empresas, y yo creo que hay una tarea enorme por hacer en la administración, que también tenemos lo nuestro. Yo creo que hay una cosa previa. Eso que a veces dice mi amigo Carlos, tenemos que ir más allá, yo me pregunto de dónde. Si cumpliéramos la legalidad como tiene que ser, no hay que ir mucho más allá. Luego podremos introducir mecanismos de mejora, de prevención, mil cosas. Pero desde luego hay una cosa que los que creemos en la transparencia y en la legalidad, lo primero que tenemos que afirmar y reivindicar es eso, el cumplimiento de la legalidad en todos sus términos, y si no modifiquemos las normas, que esa es la clave, es decir, si la ley de contratos no sale a nuestro gusto, deberemos de pelear para que se modifique esa ley de contratos. Pero si el contrato menor es legal, pues podremos hacer contratos menores. Con mucho cuidado, eso sí. Gracias. Pues yo aprovecho que pides hacer una puntualización para hacerte una pregunta. ¿Qué se puede hacer para no darle un contrato público, por ejemplo? Así haz tu puntualización y yo creo que alguien se atreva a responder a esta pregunta. Cuando en un contrato público resulta que es adjudicataria una empresa acusada de corrupción y aún no ha sido condenada. Voy a empezar por la puntualización. Empieza tu puntualización y yo abuso de tu conocimiento del derecho penal. Me parece que es importante. Es decir, hemos visto, es decir, hablamos de autorregulación. Y cuando decimos autorregulación, que es tan importante, lo que ocurre es que no podemos, el comentario que hacía la secretaria general de Consumidores, es decir, saltárnosla a la torera. Porque autorregulación no es nada si no tiene consecuencias. Y por eso hablamos de cultura de cumplimiento. Y que la empresa tiene que fomentar una cultura de cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la contravención de las normas internas, de nuestro código de conducta, de nuestros protocolos, etcétera, tiene consecuencias. Otra cosa es que no tenga consecuencias inmediatamente penales. Tal es así que, de todas formas, en la jurisdicción laboral ya es entendida la contravención de las normas internas como una transgresión de la buena fe y, por lo tanto, los despidos son procedentes. Tenemos varias sentencias en ese sentido. Por lo tanto, en esa cultura de cumplimiento, la empresa también tiene que ser consciente de exigir las responsabilidades cuando hay contravención. Y por eso hablamos también de transparencia. ¿Y qué es transparencia? Es mucho más que una herramienta para controlar la corrupción.
es fundamentalmente un principio de gobernanza de lo ajeno, sea público o sea privado, y que consiste fundamentalmente en rendir cuentas cuando administro algo que no es mío. Por lo tanto, estoy no solamente rindiendo cuentas en el sentido económico, sino también de mis normas de conducta. Y por eso decimos que la empresa crea una cultura empresarial, que no es que vaya a ser eximente de la responsabilidad penal, porque en el derecho penal no castigamos comportamientos culturales, castigamos conductas que están en el Código Penal única y exclusivamente. Por lo tanto, no una conducción de vida en ese sentido. Gracias, Silvina. Era muy importante lo que pretendías decir, porque efectivamente es dos cosas: cumplir la ley y imponer una cultura de una empresa, y yo añado de una institución. Javier. Sí, yo voy a decir muchas cosas, pero voy a tratar de contestar a la pregunta que has hecho. Me parece que es muy pertinente. O sea, que podemos evitar contratar a el Estado contratar a una empresa que no podemos. En este momento, yo en este sentido tengo una anécdota que es muy significativa. En otro momento de mi vida administrativa estuve en el Ministerio de Igualdad y terminamos contratando a una empresa que tenía antecedentes por publicidad sexista, porque no hubo manera de eliminar de la contratación, era la oferta económicamente más ventajosa. Esta legislación, insisto que no es una legislación española, sino que es una legislación europea, que todos esperamos que en algún momento cambie, pero en este momento, en el estado actual de la legislación, lo que se trata de garantizar es que sea la oferta económicamente más ventajosa. Y también quería decir, un poco para contradecir a Jesús, estoy de acuerdo, no sé las cifras que maneja, pero la plataforma de contratación del sector público en este momento, que está en la página web del portal de transparencia, tiene información de 250 y tantos mil contratos públicos que se están tramitando en este momento. O sea, yo no estoy de acuerdo con esos números y te invito a que mires la página. No creo que 250.000 sea el 4% de la contratación total, ¿eh? No, estos son datos que hemos contrastado en mayo, pero ten en cuenta que son los 110 grandes ayuntamientos, las comunidades autónomas, etcétera. Y entonces el subsecretario de Hacienda, que estuvo con nosotros en una jornada hace poco, pues decía que eran, que había 2.000 y pico ya entidades públicas contratantes, pero claro, yo lo dije, pero es que es una proporción muy pequeña. Sí, pero se van dando. O sea, que se va aumentando, porque nosotros vamos contrastando que va aumentando, pero es enorme la proporción de entidades públicas que todavía no publican el 50% de los ayuntamientos. Jesús, perdón, Javier, creo que el tema tiene también que ver con el número de sujetos obligados, ¿no?, a la plataforma de contratos del sector público, y en esos 2.000, algo que decía el subsecretario, están los grandes. Quiero decir que hay otros 6.000, hay 8.160 ayuntamientos en este momento en España, ¿no? Exacto. Entonces, quizá en esos 6.000 estén aquellos que... Bueno, a mí me gustaría hablar de lo que tenemos que cambiar, ¿no? Es decir, es verdad que España, en materia de administración electrónica, es un ejemplo a nivel europeo, pero en materia de contratación pública no ha habido una coordinación desde el Ministerio de Hacienda de Administraciones Públicas desde los últimos años como tal, ¿no? Sí es verdad que la Ley de Garantía Unidad de Mercado en 2014, diciembre del 2014, aprueba que todos los organismos públicos tendrán que publicar en la plataforma de contratación del sector público, pero también es verdad que se ha tirado trabajo de hace años, ¿no?, de todas esas administraciones pues que se tenían que desarrollar su propio perfil del contratante, invirtiendo recursos públicos en ellos, cuando esa labor de coordinación, con la que yo estoy de acuerdo, que haya un único perfil del contratante estatal, se tenía que haber hecho antes. Pasa lo mismo con la contratación electrónica, tan necesaria. En estos momentos estamos a la cola de Europa en contratación electrónica, ¿no? Países nórdicos, país vecino como Portugal, que es pionero en toda Europa en la implementación de medios electrónicos. En España, solo el 5% de nuestras administraciones públicas a día de hoy está contratando de forma electrónica. ¿Por qué? Bueno, pues va muy en línea con lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, la contratación electrónica favorece una mayor transparencia. ¿Evitará la corrupción? Yo creo que no. La corrupción muchas veces se genera en una fase previa que la contratación electrónica puede minimizar, pero no puede quitar del medio, ¿no? Es decir, al final la contratación electrónica pues hará que haya una trazabilidad muchísimo mayor del expediente de contratación, y aquellas personas
que han hecho mal, tanto por la parte pública como por la parte privada, su trabajo se le podrá tirar de las orejas, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos... Muchas gracias. Perdón. Te toca. Hola, buenos días, soy Jesús Pindado. Me parece que estamos empequeñeciendo la función de compliance. Y yo volvería a la palabra que decía Carlos. Vamos más allá de la ley. Y hay una palabra que da miedo, que es ética. El Consejo de Administración no solamente tiene que decir cómo es la función de compliance, sino cómo quiero que mis empleados se comporten. Quiero que mi empresa sea ética. Y ahí es el punto de partida. Yo creo que compliance es una herramienta de la sociedad para recuperar aspectos que se han perdido, de prestigio, de honorabilidad, ética. Y si no lo buscamos, nos quedamos en cumplir la ley simplemente. Y eso creo que es una parte de compliance, pero una parte muy pequeña de compliance. A ver, Carlos, querías hacer una puntualización y yo quiero cambiar el tema. Solo en el diálogo constructivo que tenemos la Secretaría General de la CNMC y yo habitualmente. Lo que quiero decir es que yo, como veo el compliance, aquí viene la locura mía, ¿no? Es un tipo experimental, ¿no? Que está experimentando continuamente, porque tiene delante un universo que es inexplorado y puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, en materia de contratos. Claro que la legislación en materia de contratos, el texto del 3 de 2011, habla de factura para los contratos menores, pero eso no nos permite ir mucho más allá en contratos menores. No nos permite internamente establecernos reglas internas de exigencia de 6 ofertas, seguimiento electrónico de la conformación de las ofertas, muchísimo más. Y no contravenimos la norma haciéndolo. Es lo que estoy diciendo. Experimentemos, abramos la puerta de la innovación, de ese laboratorio y hagamos cosas en materia de compliance. Es amplísimo, si no tiene límite lo que podemos hacer en esta materia. Preventiva, especialmente en el sector público. Sí, probablemente si hubiéramos implantado eso nos hubiéramos evitado ver en la prensa, ¿no? Recientemente adjudicaciones a la trama Gürtel de 650 contratos menores de una sola administración pública, ¿no? Es decir, al final, sí es verdad que el contrato menor es un contrato que se permite, está regulado en la ley de contratos, también el negociado sin publicidad y al final no se negocia absolutamente nada, ¿no? Porque te vas al histórico de las administraciones públicas y sobre todo la Administración General del Estado y ves con sorpresa que en algunos negociados sin publicidad solo hay una oferta. Claro que vas a negociar con uno mismo, pues absolutamente nada, ¿no? Con lo cual nos queda muchísimo por hacer. Hay ayuntamientos que ya están en este camino, ¿no? En este camino de mejorar la transparencia en la compra pública, porque cualquier impacto que hagamos en ella es muy necesario. Estamos hablando de más del 20% del Producto Interior Bruto de España, ¿no? Y esto tiene un peso, una relevancia muy importante. Pero primero lo que tenemos que hacer es creernos nosotros, ¿eh? Que queremos ser transparentes. Y aquí cuando hablo de queremos ser transparentes es tanto la parte pública como la parte privada. Y realmente al final las nuevas generaciones, los conocidos como millennials, mis hijos en unos años serán de ellos, nos van a exigir un modelo de gestión pública radicalmente distinto al que en estos momentos tenemos y estamos acostumbrados, ¿no? Y yo creo que al final nuevas leyes de transparencia, nuevas leyes de contratación pública están muy bien, pero hay que profundizar muchísimo más en el tema y yo creo que esta casa además tiene un papel muy importante en ello. Gracias, lo intentaremos. Carlos, ¿querías hacer una pregunta? Julia. Yo quería lanzar un mensaje optimista en relación a la contratación pública electrónica. Yo creo que a largo plazo sí va a servir para reducir la corrupción, precisamente por lo que has mencionado tú, la trazabilidad. La trazabilidad y la gestión organizada de toda esa información y datos, y además en formato electrónico, va a permitir a autoridades como la CNMC o a cualquier autoridad, incluso autoridades de anticorrupción como las hay en Italia y en Francia, trazar y comprobar con gran facilidad por qué en unas zonas solo se presentan unas empresas, por qué en otras zonas se presentan solo otras empresas, por qué a veces solo hay una oferta cuando se supone que hay varias empresas que se dedican a esto, por qué solo se subcontrata a los pequeños y siempre ganan los grandes, etcétera, etcétera. Y eso te llevará a probar la colusión con gran facilidad y detrás de la colusión tendrás la corrupción. Por tanto, sí creo que a largo plazo es positivo y hay experiencias muy positivas en algunos países. De hecho, la Autoridad Vasca de Defensa de la Competencia, una sentencia que acaba de confirmar, una sentencia que ha confirmado el Tribunal de Justicia, han confirmado una sanción que se ha impuesto al cártel de los comedores escolares, que habían estado durante 14 años repartiéndose todos los contratos de los servicios de catering en los comedores escolares en el País Vasco. Y curiosamente, el grado de coordinación era tal que el que presentó la denuncia ante la autoridad acudió antes al notario para predecir quién iba a ganar el próximo concurso. Es decir, si tenemos todo esto organizado y centralizado en una buena base de datos, nos va a resultar mucho más fácil. Eso espero, porque de momento nos queda muchísimo trabajo. Silvina. Muy brevemente.
Yo también creo que se puede ir más allá de la ley en transparencia. Quiere decir, con la ley, en el marco de la ley. Se puede ir más allá de lo que me exige la ley de transparencia, pero siempre en el marco de la ley. Es decir, tenemos contratos menores, claro que tenemos contratos menores, y todo eso está en el marco de la ley, y hasta que no se cambie la ley, pues tendremos los siguientes contratos. Ahora, es verdad que se puede rendir cuentas de forma mayor. Por eso decía que transparencia es una forma de gobernar. Es decir, yo estoy administrando unos recursos ajenos y por lo tanto voy a ser muy transparente en cómo estoy adjudicando y administrando eso. Y por lo tanto podría ir mucho más allá de lo que me exige en este momento la ley de transparencia, que es ciertamente una ley que tenemos que darle la bienvenida, pero es limitada en ese sentido. Carlos, no tienes la palabra. Lo siento. Carlos. Yo simplemente un apunte muy cortito, porque creo que es muy importante lo que ha dicho Carlos, y yo creo que no es solo en el sector público, sino también en el sector privado, y precisamente esa es la esencia de compliance. Aunque la ley no lo diga, compliance, digamos, recomienda, y la empresa lo asume, ir más allá de la ley, y la ley no lo tiene que decir. Y yo creo que el ejemplo de contratos menores que ha dicho Carlos es muy claro. En la empresa privada, ¿hay alguna ley que prohíba a los empleados recibir regalos o dar regalos a proveedores o a clientes? No. Y no tiene por qué haber una ley que lo diga, pero los procedimientos internos de la empresa establece que hay empresas que dicen se permite totalmente, se prohíbe totalmente el dar regalos o el recibir regalos. Otras empresas dicen, bueno, yo voy a establecer un umbral de 100 euros a partir del cual mis empleados lo van a poder. La ley nunca va a poder regular hasta el último extremo. Y esa para mí es la clave, o sea que compliance va más allá de la ley. Efectivamente, porque recoge la cultura de una sociedad que está cambiando. Y nosotros también, yo quería poner encima de la mesa el tema de la competencia que tenemos. Lo que no consumas tu tiempo, por favor. Muy rapidísimo. Muchas veces los contratos menores no es fácil pedir 6 ofertas porque no hay 6 empresas a las que les interese un contrato menor de 100.000 euros. Hay que pensar que en la contratación hay 2 partes, igual que en la corrupción. Y creo también que estamos confundiendo transparencia con prevención de la corrupción. Es un tema diferente. Si se hace un contrato menor y se presenta el contrato menor y se dice que se ha hecho un contrato menor, se está siendo transparente. La ley no pide más que se sea transparente. Otra cosa es que haya una sospecha de corrupción, pero me temo que estamos en un terreno distinto. Jesús, ¿querías decir algo? Incidir en que lo primero de todo es que se cumpla la ley y tenemos que conseguir entre todos que se cumplan las leyes y luego siempre ir un poco más allá. Nosotros en Transparencia Internacional, por ejemplo, venimos firmando convenios con instituciones, como uno muy importante es el Consejo General del Poder Judicial, por el que se comprometió por este compromiso, por este acuerdo, a muchísimas más cosas que lo que le dice la ley, a desarrollar una base de datos muy importante, un repositorio de datos sobre causas penales en España, etcétera, una macroencuesta. Entonces siempre tenemos que ir entre todos, la sociedad civil, a que se pueda ir bastante más, si se puede, de lo que dice la ley, pero siempre, para empezar, que se cumplan las leyes vigentes, porque en estas ocasiones no se cumplen. Simplemente matizar lo que decía hace un momento, ayer en la presentación de esto fue el juez Marchena, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, el que dijo que efectivamente cuando él veía por la calle a gente preocupada mirando al suelo, cabizbajo, dice, pues es eso, ¿no? Office compliance, o sea, compliance officer. Entonces fue el juez Marchena, gracias, decir eso, nada, es una anécdota. Bueno, yo quería aprovechar un minuto, perdonadme, que tenemos entre nosotros a Luis Berenguer, que ha sido presidente de esta casa, para preguntarle por el cumplimiento y la competencia. Tiene que haber una guía. ¿Qué es lo que podemos seguir haciendo nosotros desde esta autoridad? Es difícil decir que no tiene que haber una guía, pero yo lo que diría es que ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas y los encargados de cumplimiento para que sean verdaderamente eficaces esas guías? Si analizamos quiénes han sido las empresas sancionadas por esta casa y no digamos por la Comisión Europea en los últimos años, vemos que buena parte de ellas pues, son multinacionales, empresas importantes que, hasta donde yo sé, todos tienen guías de competencia e incluso dan cursos de competencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que esos cursos de competencia tengan que ser eficaces? En un momento determinado en esta casa se discutía mucho sobre si la existencia de un programa de cumplimiento en materia de competencia debería ser atenuante o agravante. Bueno, definitivamente
definitivamente se ha resuelto lo que debe ser, aunque poca cantidad, en la resolución de mudanzas internacionales, que puede ser una atenuante, y creo que esto es importante, pero el problema es que temo utilizar la palabra cultura para no recibir el rapapolvo de interviniente anterior, pero aumentar la conciencia de la gravedad contra el interés público de las conductas contrarias a la competencia. Y muchas veces extenderla al conjunto de la empresa. Hubo un caso en época mía aquí, era sobre un tema de acceso de terceras redes, que el problema era que quien no cumplía con las instrucciones que le daban era el capataz. ¿Por qué? Porque cuando veía que tenía que acceder un competidor a lo que eran las instalaciones de su empresa, veía en peligro su puesto de trabajo. Muchas gracias. Bueno, querías hacerte una intervención. Guillermo, presidente, si tienes algo que decir, puedes hacerlo, ¿eh? Muchas gracias. Yo muy breve, y al hilo de lo que decía el presidente anterior, yo creo que es importante, y nosotros nos encontramos en las empresas, hablar de la coordinación dentro de las empresas en los, digamos, de los distintos sectores normativos. Es verdad que gracias al compliance penal, y aquí un ejemplo ha sido esta charla en la que se ha volcado mucho el tema sobre la responsabilidad penal, y esa es una preocupación muy grande en las empresas españolas, y gracias a la responsabilidad penal de las personas jurídicas la gente ha tomado conciencia verdaderamente de la importancia del compliance. Pero yo creo que muchas veces las empresas se quedan ahí en un enfoque meramente penal, y hay que promover, como se ha dicho por otros intervinientes, lo que la OCDE ha llamado un sistema de gobierno corporativo y business integrity. Es decir, esto tiene que ser, digamos, un sistema integral de cumplimiento normativo. De nuevo, no quiero insistir, liderado o impulsado por el Consejo de Administración, pero verdaderamente coordinado. Yo me encuentro muchas veces que la norma de compliance penal la hacen en un departamento de la empresa, la de laboral la hacen en otro, y ves contradicciones entre las normas. No hay esa coordinación. En relación con eso sí me preocupa, y creo que iba por ahí también la intervención del presidente, la, entre comillas, descoordinación y, por tanto, la inseguridad jurídica que genera a las compañías, digamos, el distinto nivel de medida que hay en los tribunales o en la CNMC. Es decir, lo que parece que nos vale para una autoridad supervisora, a lo mejor no es suficiente para un tribunal. Y eso es una cuestión que a un nivel macro genera determinadas inseguridades. Pero quiero acabar con un mensaje, yo creo, positivo. Hasta ahora el compliance se está viendo como una forma preventiva. Oye, ¿qué tengo que hacer para que no, digamos, me metan una sanción, para que no me multen, para mi responsabilidad penal? Creo que hay que darle la vuelta, y lo decíais alguno de vosotros. Hay que vender el compliance. Hay que sentirse orgulloso del compliance y hay que hacer divulgación del compliance. El compliance officer entiendo que esté preocupado, pero cuando yo me acerco ahora mismo a las empresas, yo no les digo que el compliance que les voy a hacer el sistema integral es para prevenir, que también es para captar inversión. Los inversores, si entran en una compañía en la que hay unos sistemas de compliance que se han preocupado, captarán más inversión, ayudarán a captar más recursos, venderán mejor, porque la gente se fiará más de ellos. Entonces yo creo que el mensaje al final es, sí, hay que prevenir, pero yo creo que hay que vender y estar orgulloso del compliance e ir más allá, venderlo y decir, oye, yo hago más de lo que debo y estoy orgulloso de eso porque creo que eso es bueno para las compañías. Muchas gracias, Guillermo. No podemos acabar este debate sin poner encima de la mesa un tema, y son las normas de MiFID II. ¿Estamos preparados? Entran en vigor en enero, si no estoy mal informada, que creo que no. ¿Quién se atreve a responder sobre esto? ¿Silvia? Hay mucha gente o muchos compañeros... El sector financiero, me alegro, porque el sector financiero es verdad que, como decía al principio, la función de compliance es obligatoria desde el año 2007 con MiFID I. Ahora me preguntabas por MiFID II, que es la nueva directiva de prestación de servicios de inversión, que ha ido a profundizar, digamos, en todos los requerimientos que ya tenía MiFID I. ¿Y por qué muy brevemente, por qué se hizo esa directiva? Pues fundamentalmente como consecuencia de la complejidad de los productos que vendían en ese momento, ya estamos hablando de principios de este siglo, se vio que se previó ya lo que luego sucedió, es decir, que esos productos financieros complejos iban a comercializar y a vender a personas que no tenían la capacidad financiera y los conocimientos suficientes para entenderlos, y esto iba a producir lo que realmente luego sucedió, o sea, escándalos como los que hemos vivido en España, y no solo en España, en el mundo entero, ¿no? Por eso se estableció una obligación de que las entidades financieras tuvieran esta función de compliance, que lo que velara era por el buen comportamiento de las entidades financieras frente a su clientela. Y ahí estamos en lo que es la esencia de la función de compliance. Es
el velar por los intereses, en este caso de los clientes, dentro de la empresa. Y ahí decía Esperanza que nosotros, cuando trabajábamos en una entidad financiera... ¿Y estamos preparados? ¿Estamos preparados? Yo creo que las entidades financieras sí que dentro del conjunto de las empresas españolas tienen muy interiorizada esta función y han destinado muchísimos recursos a intentar evitar que se malvendan los productos financieros. ¿Esto te evita totalmente el riesgo? No, pero es muy importante. Gracias, perdona. Buenos días, soy Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros y bueno, mi asociación es un producto de la crisis. Y nosotros empezamos por la comercialización de swaps y luego seguimos con preferentes, suelos, cláusulas abusivas de todo tipo. Me ha gustado además mucho la intervención de Nora Flores porque efectivamente yo creo, sinceramente, yendo al grano porque veo el cronómetro, no estamos preparados. ¿Y por qué no estamos preparados? Pues una cuestión de fondo, básicamente. Las entidades financieras se están preocupando mucho por el cumplimiento formal de la norma. Están muy preocupados porque escribamos a mano que hemos entendido que ese producto no es bueno para nosotros, pero que a pesar de todo lo queremos porque el comercial del banco nos está diciendo que sí que va a ser bueno para nosotros. Es decir, no hay una voluntad real por parte de las entidades financieras a dejar de colocar productos a gente que no está preparada para gestionarlos y además no van a hacer el seguimiento. En ese sentido, sinceramente, yo creo que el cumplimiento, la compliance, lo que estamos viendo hoy aquí, tiene que ser una cuestión, yo lo siento, pero sí que es de cultura y sí que es de sociedad civil. Los consumidores hemos llegado aquí para decir hasta aquí hemos llegado y no queremos más abusos. También del otro lado tendrán que entender que esto no es una guerra, sino que es una realidad social y que la sociedad tiene que cambiar con la ayuda de todos. Por eso este tipo de diálogos me parece muy, muy importante, porque de abajo arriba y de arriba abajo en algún sitio nos tendremos que encontrar. Sin duda que nos encontraremos. Nos hemos puesto muchísimos deberes que espero subsanar después del verano. Tienes la palabra, es la última intervención y espero que hables de las pequeñas empresas. Sí. Muy buenos días. Soy José Ignacio Torres, soy subdirector del Departamento Sociolaboral de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Y nos llegan muchas consultas de organizaciones que a su vez le replican la duda de, bueno, esto del compliance, del cumplimiento, esto es otro tema más muy parecido al tema de la prevención, una obligación impuesta. Se va a generar un negocio para no se sabe quién, no sabemos en qué consiste, nos van a ofrecer, vamos a recibir ofertas de diferentes operadores y al final esto va a terminar con una terrible distorsión porque de los objetivos que se plantean a lo que realmente se va a materializar pues va a distar mucho. Existe mucha inquietud dado el desconocimiento y dado las dudas y sobre todo en foros como este en el cual se han sacado no temas baladís, sobre todo que falta completar, por ejemplo, el tema de la responsabilidad de ese instrumento, ¿no? de ese instrumento que tiene el Consejo de Dirección en una empresa muy grande y está muy bien definido, con unas funciones, con unos compromisos, pero cuando estamos hablando de una empresa de 5 o 6 trabajadores, 7 trabajadores, en el que se tenga que imponer una norma de conducta de procedimiento en una identificación de riesgos, etcétera, 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 bueno, pues creo que excede. Y si no se tiene muy claro y si no se tiene una conciencia sobre qué es lo que se pretende, qué es lo que se demanda o qué es lo que debe de exigir, no solamente como cliente de cara a una financiera, sino un cliente de una empresa de cara a ese prestador de servicios, podemos caer en el error y no haber aprendido nada en estos otros 20 años que desde la Ley de Prevención de Riesgos se generaron en época de distorsiones y luego esas distorsiones van a ser tenidas que corregir y por tanto el parchear y el arreglar un problema que no se ha previsto pues a lo mejor genera más problemas que lo que pretendemos corregir. Muchísimas gracias. Yo quería daros las gracias a todos por la asistencia hoy. Nos hemos puesto todos cantidad de deberes para la vuelta del verano y si nos deja nuestro presidente, pues continuaremos. Tienes la palabra. Bueno, pues terminamos como empecé. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. En esta casa hemos hecho algunas cosas, menos de las que hubiéramos querido. No tengo que enumerarlas porque están en la mente de todos. Son cosas nuevas, desde un buzón de denuncia interna, no siempre bien entendido, hasta esta reunión. Por eso quería deciros que creo que nosotros lo que tenemos es una actitud de puertas abiertas y de mentes abiertas. No sé si se pueden tener las mentes abiertas con las puertas cerradas y no sé si se pueden tener al revés, las puertas cerradas y las mentes abiertas. Seguramente una cosa complementa a la otra. Es lo que vamos a querer seguir haciendo siempre con vuestra ayuda en cuanto que volvamos en el mes de septiembre.
Por tanto, insisto, muchas gracias por estar aquí y esto no es nada más que el fin de la primera parte y el comienzo, con vuestra ayuda, de una serie de cosas que queremos seguir empujando y sacar adelante, porque entendemos que nos debemos a la sociedad española, es decir, nos debemos a todos vosotros y nos debemos a nuestros deberes dentro de la ley, naturalmente, y un poco más allá, si fuera posible. Muchísimas gracias otra vez y hasta siempre. Gracias. Gracias.